Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en esta segunda jornada de este curso de verano sobre Portugal 1974, Sociedad, Cultura y Literatura en la Revolución de los Claveles. Llevamos una mañana intensa y muy rica en contenidos, en la que los debates se van animando y esperemos que con esta mesa redonda se animen todavía más, y también agradecer a los ponentes el uso del tiempo porque vamos muy bien según el programa. La siguiente mesa redonda se titula La Revolución vista desde Europa y será moderada por Filipa Soares, que ella es profesora de Lengua y Literatura Portuguesas de Políticas Lingüísticas en la Universidad Autónoma de Madrid y desarrolla su investigación en el estudio de la literatura de expresión portuguesa como signo de identidad nacional. Es también, además, especialista en literatura del siglo XIX, la generación del 70 y las vanguardias portuguesas. Además, forma parte del grupo de investigación de la OAN, Comunicación, Poética y Retórica, y es investigadora principal del IULCE, del Instituto Universitario La Corte en Europa. Es además directora del Centro de Lengua Portuguesa del Camões de Madrid y coordina la enseñanza del portugués como lengua extranjera para España y Andorra. Además, más allá de sus responsabilidades académicas, desde el año 2010 ejerce además como funciones de agregada para asuntos de educación en la Embajada de Portugal. Un honor tenerla aquí con nosotros y, Filipa, la audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias a todos. Todavía buenos días. Agradecer la invitación, es realmente un placer y un honor estar aquí. Antonio, muchísimas gracias por la invitación que me has hecho, quitándome de tareas burocrático-administrativas, lo que se agradece de verdad. Es realmente una oportunidad única reflexionar sobre los ecos de la Revolución de los Claveles en Europa. Cuando fue la Revolución yo tenía 5 años, con lo cual podéis imaginar, ya os dais cuenta de mi edad en esta altura, la memoria que yo tengo de ese día es la memoria de una niña a que el padre aparece de repente en el colegio a recogerla. Entonces son memorias paradas en el tiempo que no dejan de ser las memorias de un niño. Y hoy me acompañan en esta mesa redonda, que vamos a estructurarla en 2 partes, porque queremos reflexionar, queremos hablar, queremos entablar una conversación como si a una mesa de café estuviésemos, sobre cómo se ha visto o cómo se ve la Revolución de los Claveles, en este caso en Italia y en Polonia. Me acompañan, empezando por el margen izquierdo, Sara Kuzmics, que no está muy bien dicho, pero intento, que es pintora, crítica de arte, maestra en letras hispánicas y portuguesas por la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Ha estudiado un posgrado en literatura mexicana en la Universidad Nacional Autónoma de México. También ella tiene un extenso currículum, pero fue también, o es también, traductora de literatura hispanoamericana y diplomática en Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia. Ahí, entre otros cargos, desempeñó varias funciones relacionadas con Portugal, lo que hace la persona ideal para establecer precisamente esos puentes entre Polonia y Portugal. Ha vivido entre México, Portugal y España, y a día de hoy reside, no sé si a caballo, pero reside entre Cracovia y Madrid. Giorgio De Marquis es catedrático, está ahora en el centro de esta mesa redonda. Es catedrático de literatura portuguesa y brasileña en el Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas Extranjeras de la Universidad Roma III. Actualmente dirige y coordina la Cátedra Camões,
o sea, muy bien, José Saramago y la Cátedra Agustín Neto de Estudios Angoleños. En el marco de sus investigaciones ha trabajado varios autores y principalmente ha trabajado obras y movimientos de la literatura portuguesa y de la diáspora de la lengua portuguesa, o sea, de la literatura lusófona. Tradujo a lo largo de su ya dilatada carrera académica varios autores angoleños, brasileños, mozambiqueños y portugueses al italiano. Recientemente ha editado el volumen que recoge las conferencias pronunciadas por José Saramago en Italia, nuestro Premio Nobel de la Literatura. Antes de dar la palabra a Giorgio, que hará una presentación sobre el impacto de la revolución de los claveles en Italia, me gustaría coger esta nota previa, este casi prólogo del libro de Teresa Constella, y que nos sirva después de conversación, en que dice lo siguiente, y tengo que poner las gafas porque si no, no puedo. Hacía tiempo que Europa no asistía a una revolución cuando se encontró con aquella convulsión portuguesa, ocurrida en el lugar y la hora que nadie esperaba. La revolución de los claveles, que acabó con la dictadura más longeva de la Europa occidental. Se convirtió en un mito dentro y fuera del país. Y más adelante dice, el 25 de abril de 1974, el jueves que conmovió al mundo cuando vio que los militares colocaban flores en los fusiles y enviaban al exilio al antiguo dictador sin un rasguño. Partiendo de aquí, vamos pues ver cómo se ve la revolución desde Italia. Así que, Giorgio, te paso el mando. Gracias. Gracias, Filipa. Muchísimas gracias por la presentación. Yo también quiero agradecer a los organizadores y amigos que me han traído aquí a Yuste por la primera vez. Para mí es realmente una alegría hablar de Portugal en España por razones, digamos, de genética y afectivas. Me considero medio italiano, medio español y medio portugués, aunque las cuentas no funcionen, pero ya habrá matemáticos que lo resuelvan. Y hablaré, por eso, un portuñol al que voy a acrecentar un sotaque, un acento italiano para volverlo más turbio todavía, pero espero que se comprenda lo que quiero hablarles. Voy a hablar sobre todo de cómo Italia, y he escogido la mirada del Partido Comunista Italiano para mostrar cómo la Revolución de los Claveles fue, la verdad, un debate interno italiano. Y a partir del periódico L'Unità, que es el órgano del Partido Comunista Italiano, claro. El 24 de junio de 75, L'Unità publica un artículo sobre la situación en Portugal, refiriendo las declaraciones de Álvaro Cunhal en un discurso en Coimbra. Y es importante considerar, para comprender estas declaraciones, que el Partido Comunista Italiano acababa de ganar las elecciones administrativas con el mayor éxito electoral desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 11 millones de votos para el Partido Comunista Italiano. ¿Y cómo comenta ese éxito Cunhal? Así, lo resumo y lo traduzco. Cuando nuestro partido, el 11 de marzo, consiguió contrastar las fuerzas reaccionarias, nos hubiera gustado recibir los saludos de los camaradas italianos, pero todo lo contrario, hemos recibido críticas y censuras. Los camaradas italianos no se dan cuenta que con sus palabras pueden estimular no tanto las fuerzas revolucionarias, pero las que están obstaculando el proceso revolucionario. Por eso, saludamos la victoria electoral del Partido Comunista Italiano, pero si la posición que el partido asumió en relación a Portugal les ha dado el 1% o el 0,5% de sus votos, nuestra salva de palmas no van para esos votos.
La irritación de Cuñal en relación a los comunistas italianos puede ser comprendida solo si consideramos la revolución de los claveles no solo un día levantado y principal, como lo llamó José Saramago, pero como un largo proceso que llama en causa varias cuestiones históricas y políticas que caracterizan el siglo XX. Por ejemplo, la caída de los últimos fascismos europeos, la autodeterminación de los pueblos, el fin del poder colonial, la cuestión de la revolución socialista y, por final, el papel de la democracia en gran parte de Europa. Desde este punto de vista es significativo, muy significativo, el gran interés de los comunistas italianos para el proceso revolucionario portugués, que fue seguido desde Italia con mucha atención en un cuadro, como ya fue dicho ayer, de renovación radical tanto de la política nacional. En Italia, Berlinguer proponía el compromiso histórico, el tentativo de alargar y llevar el Partido Comunista al poder, alargándolo a las fuerzas democráticas, también de la izquierda de la democracia cristiana, y en un plano internacional, como también ya fue recordado, en el sentido de proponer un nuevo modelo de comunismo democrático para la Europa occidental. Estrategias políticas que Enrico Berlinguer, el secretario del Partido Comunista Italiano, propone entre 72 y 75. Bueno, si miramos para un primer levantamiento de los artículos que publica la UNITA en casi 20 meses, yo he mirado desde 26 de abril de 74 a 3 de diciembre de 75, claro, las primeras noticias de la revolución hasta la conclusión del estado de sitio proclamado en Lisboa después del 25 de noviembre de 75, todo esto confirma la atención, yo diría a cierta altura la preocupación de los comunistas italianos con Portugal. En esos 20 meses aparecen 748 noticias sobre Portugal y 242 artículos firmados. El resto son anónimos. Solo para tener una idea de cómo muda la atención, en el primer trimestre de 74, la UNITA publica apenas 25 noticias y solo 8 artículos firmados, y la mayoría de los cuales en marzo, y todos focados prácticamente sobre la situación colonial, donde había habido la expulsión de 8 misionarios italianos activos en Mozambique. ¿Cómo miran los comunistas italianos a la revolución de los claveles? Bueno, tenemos una primera breve fase de desconfianza. No se usa en las primeras semanas a seguir al 25 de abril la palabra revolución. La UNITA habla del 25 de abril como movimiento insurreccionale, como golpe, como putsch, pero tardará semanas en llamarlo revolución. Y siguiente es una segunda fase de pleno apoyo a la revolución, interpretada ahora como la consecuencia de décadas de resistencia al salazarismo por parte de los comunistas portugueses. Pero ya a partir de noviembre de 74, una delegación de comunistas italianos guiada por el diputado Ugo Pecchioli regresó de Portugal con algunas perplexidades relativamente a la acción política de los camaradas portugueses, que les parecía orientada a favorecer una alianza con los militares revolucionarios en detrimento de la competición con otros partidos en el terreno democrático. Una perplexidad que en los meses siguientes, de 75, se va a transformar en abierta discordancia. ¿Qué es lo que critica el Partido Comunista Italiano? La institucionalización del Consejo de la Revolución, la exclusión, esto es muy importante para Italia, de las elecciones para la constituinte del Partido da Democrazia Cristà, marzo de 75, la creación de la Intersindical Nacional, abril de 75, el caso República y la expulsión de los socialistas del palco de la manifestación del 1 de mayo de 75, la propuesta del PCP de creación de órganos populares de protección de la revolución y, sobre todo, el Partido Comunista Italiano siente la necesidad de alejarse de las posiciones de los comunistas portugueses. Luego, enseguida después de la publicación de la célebre entrevista que a Álvaro Cuñal le hace la periodista italiana Oriana Fallaci en junio de 1975.
entrevista que se publicó, yo creo, en casi todos los órganos de prensa de Occidente. Aquí hay solo una pequeña parte. Oriana Fallaci le pregunta, ¿he entendido bien? Usted ha dicho que en Portugal nunca habrá un parlamento. Ha entendido muy bien, yo le prometo que Portugal nunca tendrá un parlamento. Todo esto no puede que contrastar con la posición de Berlinguer y crear un debate interno. En realidad, en Italia, la evolución de la Revolución Portuguesa se tornó una cuestión interna entre el Partido Comunista Italiano y la democracia cristiana de Amintore Fanfani. Y el Partido Comunista Italiano sintió la necesidad de diferenciar claramente su política de la política de los comunistas portugueses, aproximándose a los socialistas de Mario Soares, lo que fue bastante complicado para Berlinguer que lo comprendieran los militantes italianos. También porque la democracia cristiana claramente aprovechó sin escrúpulos los acontecimientos portugueses en clave anticomunista, en clave electoral. En especial modo, la decisión del Consejo de la Revolución de suspender el Partido de la Democracia Cristiana después del golpe de 11 de marzo llevó Berlinguer a tener un discurso de encerramiento del 14º Congreso de los Comunistas Italianos. Aquí no lo voy a traducir, me llevaría media hora y saldría mal, pero hay solo una frase que podría decir. Berlinguer dice: «Noi comunisti italiani non siamo d'accordo». Nosotros no estamos de acuerdo con lo que están haciendo los comunistas portugueses. Las palabras del secretario del Partido Comunista Italiano, Berlinguer, pero también están en polémica abierta con la democracia cristiana italiana, que estaba instrumentalizando las decisiones tomadas en Lisboa. Y aquí tenéis algunos ejemplos de cómo inmediatamente la democracia cristiana aprovecha la situación portuguesa y leo del Popolo, que era el equivalente de la Unidad de la democracia cristiana, que dice: «Todos los caminos nacionales para el socialismo siempre conducen a la instauración de regímenes totalitarios, como está en la lógica de la filosofía marxista-leninista». O sea, es inútil que Berlinguer hable de compromiso histórico, lo que quiere hacer es lo mismo que están haciendo los comunistas portugueses. Y claro, la Unidad ataca a Fanfani, ese es el secretario general en algunas viñetas que aparece, y aparece aquí como el rey de Portugal porque está marchando contra los comunistas portugueses, pero, digamos, lo que me interesa ahora es ver cómo la recaída. Yo no soy un historiador, yo trabajo con literatura portuguesa y quizás sé más de Portugal, aunque sepa poco de que Italia, donde no sé nada. Me interesa ver la recaída en términos culturales de este debate político, y para hacerlo uso el trabajo de un periodista de la Unità, un ex partigiano que se llama Chino Marzullo, es un periodista en la época de los más prestigiados de la Unità, trabaja en la Unità desde 45 y fue el primer correspondiente del periódico, el primer italiano a llegar a Lisboa desde Badajoz, porque estaba en España en ese momento. Llega en la final de la tarde del 26 de abril, él ya está en Portugal. Bueno, la actividad de Chino Marzullo, este es su nombre, no se limita a los 63 artículos que publica en la Unità sobre la Revolución Portuguesa. Él pasa 3 temporadas en Portugal, las primeras 3 semanas a seguir a la Revolución. También acompaña lo que sigue al fracaso del golpe institucional que llevó al segundo gobierno provisorio, el primero liderado por Vasco González entre 12 de julio y 12 de julio y 18 de julio, y acompañó una tercera temporada de 8 de agosto a 21 de septiembre de 75, donde él habla del verão quente. Pero lo que me interesa es que Chino Marzullo es de hecho también el autor de un documentario de propaganda intitulado Portogallo, nascita della libertà. El realizador se llama Luigi Perelli y es un documentario que fue realizado en Portugal entre abril
y mayo de 74, fue producido por la casa de producción del Partido Comunista Unitelefilm, exhibido por la primera vez durante el Festival Nacional del Unità, que ese año decorría en la ciudad de Bolonia, y finalmente, esto me parece que junta todo, sorprendentemente premiado con el tercer premio en diciembre de 74 en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Lo que no deja de sorprender la misma unidad, porque dice, la atribución de un premio a una película con una clara inspiración antifascista es significativa en el momento en que la represión del franquismo español es contundente violentemente contra intelectuales y fuerzas democráticas. Y yo le pediría la cortesía de apenas 2 minutos, pero es interesante, no se han visto vídeos todavía, y es un documentario italiano de los días entre el 25 de abril, quizás mejor saliendo del PowerPoint, así se ve un poco más grande. La calidad del sonido es bastante mala. La libertà aveva 6 giorni di vita quando il popolo portoghese ha festeggiato per la prima volta nella sua storia il 1° maggio. Altri ne aveva celebrati, eroicamente, durante il fascismo. Ed erano costati decine di morti, centinaia di arrestati. Ma questo è il suo primo maggio di libertà. Questa folla dice quanto la libertà fosse attesa. Bueno, él está comentando que no había fuerzas políticas para organizar y que, aunque no hubiera nadie organizando el 1 de mayo, se reunieron miles de personas. Tutta l'organizzazione di questa giornata si riduceva agli annunci sui giornali che indicavano il luogo di concentramento dei partecipanti e il luogo, lo stadio, dove avrebbero parlato i rappresentanti delle organizzazioni politiche. Kino Marzullo no solo hace esto en el 64, también él escribe la introducción para este libro, 1 maggio a Lisbona. Es un libro fotográfico que lo realiza un fotógrafo italiano, Giancarlo De Bellis, y aprovecho para decir que buena parte de la memoria fotográfica de la Revolución de los Claveles tiene que ver con fotógrafos italianos. Además de Giancarlo De Bellis, están en Lisboa Uliano Lucas, Fausto Giaccone y Paola Agosti, entre otros. Yo pasaré ahora... Y estas son fotografías que son malas porque yo he hecho fotografías de las fotografías, pero en el libro, que es muy difícil de encontrar, era solo el suplemento de una revista comunista que se llamaba Calendario del Popolo, que fue distribuido en julio de 74. Bueno, solo para tener alguna idea de las fotos, son todas fotos del 1 de mayo. Se habló mucho en los artículos de Kino Marzullo del hecho que se podía ver por fin el corazado Potionkin en Portugal, aunque estaba prohibido a menores de 18 años. También hablaba que en Portugal era posible ver el último tango en París de Bertolucci, y que en Italia no se podía en la altura porque todavía estaba... pero, digamos, sobre todo él habla de... esta es, ya que se habló de la poesía está na rúa, esta es una fotografía de la Asociación de Escritores. Mirando bien a la foto, yo por lo menos he conseguido reconocer a Jacinto Prado Coelho, José Cardoso Pires, Fernando Asís Pacheco y Augusto Abelaria, pero habrá otros que no he conseguido reconocer. Y lo que le llama la atención a Kino Marzullo es, sobre todo, ya me detengo y ya para acabar, sobre su última estancia en Portugal, es el verão quente, cuando vuelve por la tercera vez y
y habla de ya otro Portugal en el norte del país, campo de maniobra para acciones contrarrevolucionarias, favorecidas, él dice, por fuerzas armadas, pero sobre todo lo que el periodista comunista italiano relata es que la crisis económica, la progresiva desagregación del movimiento de las Fuerzas Armadas están acabando con la aceleración revolucionaria intentada por Vasco Gonçalves, que se está transformando. Y Quino Marzullo es un periodista muy atento, pero él reconoce que la revolución se está transformando, él dice, en una bizantina contraposición de posiciones ideológicas, indescifrable para él. Y aquí he puesto en una imagen que ya habéis visto, todo hablan de socialismos, pero cada uno le da un significado diferente. Algunos quieren hacer progredir la revolución, pero algunos hablan de revolución cultural de la República Popular Chinesa, para otros es una revolución democrática, para otros es una revolución tecnocrática, para otros, en fin, algo que tiene que ver con Cuba. Todas diferenciaciones legítimas, dice, pero es difícil encontrar una síntesis y todo se vuelve indescifrable. Y él llega a citar un trocadillo que él dice muy popular en Lisboa en esos años. Yo no lo sé si era popular, pero él dice, en Portugal se dice que hasta hoy los oficiales se han hecho la guerra con las epístolas, esperemos que no pasen a hacerse la guerra con las pistolas. Imagino, él lo da como muy popular en Lisboa en ese momento. Termino ya esta presentación solo para decir que esta posición de la unidad del Partido Comunista Italiano no concluye la visión de la izquierda italiana sobre la revolución de los claveles. También hay la izquierda de la izquierda italiana, o sea, el movimiento que en Italia se llamaba en la época extraparlamentar, ligado al movimiento de lucha continua. Aquí tenéis una capa bastante contundente con la opinión sobre Mario Soares. Mario Soares nos da asco. Mario Soares è nogento, è a posición de lucha continua, que ve la revolución de los claveles portugueses en 75 como una revolución traicionada por los comunistas italianos que apoyaron a los socialistas y por los comunistas portugueses que no hicieron lo suficiente para que fuera una revolución verdaderamente revolucionaria. ¿Quién identifican como el alma pura de la revolución portuguesa? El grupo de lotta continua es Otelo de Carvalho. Y llegan a alquilar, fretar aviones de TAP, 2 aviones de TAP, para llevar centenas de militantes de lucha continua a hacer un turismo político a Portugal en el verano del 75 para conocer la revolución y para conocer el único auténtico revolucionario europeo, que es Otelo de Carvalho. Yo he encontrado un pasaje que concluye un film de Nanni Moretti de 10 años más tarde, de 1984, no me acordaba, pero por casualidad lo he vuelto a encontrar. El final es el monólogo de Nanni Moretti, que tiene que hablar con el comisario que le está acusando de un homicidio, y empieza un monólogo donde habla de todo menos que del homicidio, y hay una referencia. Le pediría que pasaran, y espero que haya sonido esta vez, porque había, y agradezco a mi mujer, Francesca, porque ha encontrado, no sé dónde, en internet, en un sitio ruso, leyendas en español, que yo nunca hubiera sido capaz de encontrar. Hay una H Nell'estate, mi sembra del 72, certe donne hanno cominciato a portare gli zoccoli olandesi, quelli bianchi. Erano stati in Olanda? Non lo so. Però un paio d'anni dopo già non c'erano altro che imitazioni. Il tacco più alto, delle orribili borchie di metallo, e invece erano belli quelli neri, semplici, un po' consumati. Li portavano ragazze con capelli lunghi e biondi sciolti sul pullover, pantaloni blu a tubo e calzettoni rossi. Ora li vedo solo, però sono modelli più nuovi, quando vado davanti agli asili. Lei ci va mai davanti agli asili? No. Ci vada. C'è questa atmosfera e queste meravigliose mamme italiane che aspettano l'uscita dei bambini, si sacrificano per loro, e poi quando i figli diventeranno grandi, allora andranno dai professori per chiedere come va Attilio e Federica. Vengono da me, lo sa. Io so che lei è qui da un'ora e ancora non mi ha detto niente. Mi parla di scarpe, di asili, di mamme, dell'estate del 1972, e magari ora mi farà anche la storia della sua generazione. Non si preoccupi, io mica lo so cos'è la mia generazione. So che c'era Ignazio, Maria, io, c'ero anch'io, e stavamo ancora a casa con i nostri genitori
Un anno è nevicato, un altro anno sembrava dovesse esserci un colpo di Stato. A un certo punto andavamo tutti, era d'estate, andavamo tutti in Portogallo, non mi ricordo più perché. Sì, per andare a vedere un colonnello, si chiamava Otello de Carvalho. Chi era? Entre la ausencia de la memoria reciente de la revolución de los claveles y sobre algunas de las figuras que fueron emblemáticas y significativas para el cambio, para la llegada de la libertad a Portugal. Vamos ahora, siguiendo el curso, paseando por Europa y nos acercamos a Polonia. Y en ese sentido vamos a dar paso a nuestra invitada, que además de su formación en el ámbito de la historia, de las relaciones internacionales, de la diplomacia, tiene también esa memoria, porque lo hemos hablado, de la infancia, de esa herencia que los padres le transmitieran sobre lo que significó la Revolución Portuguesa. Y en ese sentido me gustaría que hablara un poco de qué significó para Polonia, para la sociedad polaca, la Revolución de los Claveles, qué sentimientos se vivieran y se creyeran a lo mejor que podrían también ellos, esos vientos, esos ecos, para utilizar la palabra que da título, ¿no?, a nuestro momento, a nuestra mesa, qué ecos llegaran hasta Polonia y qué es lo que se esperaba y qué es lo que al final condujo, ¿no? Gracias. Y gracias por la invitación a ese lugar tan bello. Pues yo, como se ha dicho, yo vengo de un lejano y tenebroso septentrión. Es una cita que me gusta mucho, que la robé de un libro sobre el arte, que hablaba de otras cosas, hablaba de oposición entre el Mediterráneo y esa parte del mundo tan lejana. Y en el momento de la Revolución de los Claveles, efectivamente fuimos muy, muy lejanos de todo esto. De este occidente, que hasta en polaco funcionaba la palabra occidente como algo sinónimo de algo mejor, algo bueno, en oposición a lo oriental, que era malo. Y Polonia efectivamente estuvo sumida en una dictadura comunista, y no era un régimen doméstico, también cosa muy importante, porque era una dictadura impuesta a partir del 39, realmente, cuando los soviéticos ocupan, en base al pacto Ribbentrop-Molotov, parte de Polonia, y luego consolidan su poder entre el 44-48 con represalias, asesinatos, torturas, referéndums falsificados, la típica manera, en un mundo donde Rusia desde hace 300 años estaba mandando, y en un país, el mío, que fue bajo el gobierno ruso más de 120 años, en el siglo XIX, recuperando independencia en 1918, para unos muy cortitos 19 años. Entonces, otra vez el régimen, y esta vez régimen comunista. Como yo no había nacido en 74, pero tengo recuerdos de mi madre, se vivió esta revolución, era muy importante, aunque teníamos censura, aunque no se sabía casi nada, nadie leía la prensa oficialista. O sea, nadie veía la tele oficialista porque era como contagiarse, entonces boicoteaba. Cuando yo recuerdo mi infancia en los años 80, cuando a las 8 comenzaban las noticias oficiales, la gente hacía cualquier cosa para demostrar, o corría, si antes había una película, para apagar de manera demostrativa la tele. Teníamos corresponsales en Lisboa. Un tal Mirosław Ikonowicz, es un hombre que tiene más de 90 años, que sigue vivo. Kapuściński decía algo, pero a la gente más les interesaba lo que nos llegaba a través de la radio Free Europe. Es que se vivía una vida paralela.
la sociedad vivía en una especie de inmigración interior y intentando mantener contacto con puntos de resistencia que teníamos en el extranjero, con esta radio financiada por Estados Unidos, con los mejores periodistas polacos, que los comunistas, bueno, se escuchaba muy mal, entonces uno tenía que pasar esas horas porque estaban interviniendo para que no se escuchara bien el sonido. Teníamos en París la revista Cultura de Jerzy Giedroyć, que era fundamental, una revista mensual que hablaba de política, de arte, de cultura, que publicaba disidentes y que tenía relaciones con los disidentes, sobre todo del bloque del Este, pero también con los disidentes occidentales, con los filósofos, con los artistas, con los historiadores, sobre todo de República Checa, de los rusos, los ucranianos. Aparte de seguir los acontecimientos, también había unos muy importantes debates históricos sobre temas problemáticos. También existía nuestro gobierno exiliado en Londres. Entonces, desde todos esos puntos, allá se editaban revistas clandestinas y todo esto llegaba de diferente manera a Polonia. Cuando, en el momento de los hechos, cuando surge la revolución, mi madre era una chica de 20 y tantos años que estudiaba Bellas Artes en Cracovia. Vivía en una casa de estudiantes que estaba llena de unos revolucionarios, venían chicos de África, se hablaba de joven África, venían gente antes torturada, gente que escapaba, venían también muchos de América Latina, entonces era un ambiente bullicioso, pero era un ambiente fuertemente anticomunista, porque y hay que retroceder un poco. En Polonia se vivía todavía memoria muy fresca de los acontecimientos de Budapest del 56 y de Praga de 68. En Budapest fue trauma muy fuerte en Polonia, siempre teníamos relaciones muy cercanas con los húngaros, y cuando aplastan los soviéticos, esa revolución popular que tenía, aparte de la libertad, tenía también estas reivindicaciones laborales, de libertad de prensa, salir del Pacto de Varsovia, o sea, de abrazar realmente la democracia, porque esa era la voluntad del pueblo. Y con la ejecución de Imre Nagy, con muerte de más de 2.000 personas, exilio de 200.000 personas, con esta ola tan espantosa de represalias, hubo filas de polacos que donaban sangre, que mandaban medicamentos, y eso fue realmente muy fuerte. Luego, la primavera de Praga, donde, por cierto, en Praga vivían muchos comunistas portugueses y el mismo cuñal que tenía ya un departamento. Otra vez, en Praga había, entre las reivindicaciones de la sociedad, aparte de la democracia, aparte de la libertad, reivindicaciones sociales, reivindicaciones laborales. Querían, como decía Alejandro Dubček, ese socialismo con el rostro humano, que hasta suena un poco raro porque teníamos rostro muy inhumano nosotros. Entonces, cuando otra vez se decide intervenir según la doctrina Brezhnev y se aplasta, se arresta miles de miembros del Partido Comunista Checo, cuando otra vez hay matanza, cuando 300.000 checos y luego otra ola de 70.000 tienen que abandonar el país, o sea, eso ya es una clara señal que no puede haber ninguna renovación y que no puede haber ningún cambio. Entonces, el ambiente que se vive, en Polonia hay huelgas muy fuertes, 68 en Polonia, el marzo de 68 hay una fuerte campaña antisemita contra los judíos que termina en una persecución y en la entrega de un pasaporte solo de ida
a más de 15.000 personas de origen judío que tienen que salir, son sobre todo los intelectuales, se van a Israel, se van a Estados Unidos, se van a Suecia. Es un muy duro golpe para la cultura polaca. Y en el año, hubo antes un cierto deshielo, un poco se aligeró la censura, se creó que pueda haber cierto cambio, y en el año 70 hay represión en Gdańsk, en Gdynia, en Pomerania, otra vez muy brutal de las huelgas de los obreros que estaban desesperados, la situación económica estaba fatal, los derechos laborales también estaban muy mal. Y hubo, por ejemplo, una famosa escena donde asesinan a un chico de 20 años y los obreros lo cargan su cuerpo luego voy a explicar por qué lo cuento, en una puerta con unas banderas ensangrentadas. ¿Qué pasa? Y ahí llego ya a la revolución. En el año 70 hay un nuevo secretario del Partido Polaco. Hay un cambio, viene un tipo que se llamaba Gierek, que pasó casi toda su vida en Francia, era inmigrante, era minero, hablaba perfecto francés, era un hombre bastante seductor. Y comienzan los años 70 con este eurocomunismo justo en Italia, donde se intenta introducir cierto cambio. Entonces Gierek pide préstamos millonarios, en las tiendas por primera vez aparecen, no sé, jamón, algunos alimentos, comienzan algunas tímidas reformas, la gente puede a veces salir con visados, entonces otra vez hay cierta esperanza, pero los intelectuales más bien no creen en todo esto. Entonces ese es el ambiente que se vivía cuando hubo la revolución. La prensa oficialista cuando en 74 sobre todo festeja el cambio del régimen fascista. Se subraya muchísimo que cayó un régimen dictatorial fascista de derechas. Es muy incómodo, por un lado, que hay pueblo detrás. Sí se habla, pero comienza a ser un problema, sobre todo porque justo se sabe que Kuňál apoyó la invasión en Checoslovaquia en 68. Entonces hay un problema también de imagen para estos. Es muy interesante ver cómo los comunistas polacos de esta época de Gierek querrán mantener buenas relaciones con el Partido Comunista. Gierek es el primer jefe de Estado del antiguo bloque que visita Portugal, en 75 regresando de Cuba. Luego es Costa Gomes, que va a hacer revisita en Polonia en octubre del 75, y comienzan a venir muchos comunistas portugueses, se les comienza a invitar para mostrarles que el comunismo funciona muy bien en Polonia. Entonces hay visitas a las fábricas, parece que les interesa la gestión, que luego resultó fatal. El problema es que Gierek no hizo ninguna reforma estructural importante. Entonces comenzó un proceso de industrialización, minas, acero, pero la situación económica era pésima. De todas maneras, se está preparando también Congreso Internacional de la Internacional Comunista en Berlín en 76, y en 74 en Varsovia hay un como primero round de las conversaciones. Y pero siempre es un problema y se mira con mucho miedo esta situación en Portugal. Porque si aquí el pueblo puede conseguir derechos laborales o ciertas libertades, eso obviamente es un problema. En 76 comienza la situación económica ya es fatal, comienzan otras huelgas de los obreros en Radom, en Ursus, en junio, y otra vez las represalias son muy brutales, y otra vez el ejército dispara. Y eso voy a decir también, que eso va a ser muy importante cuando se habla de la revolución en Polonia de los claveles. Y ahí termina esta luna de miel de Gierek desde 70 hasta
hasta 76. Es entonces cuando se forma la oposición democrática clandestina, que se llamará COR, Comité de Defensa de los Obreros, con Adam Michnik, historiador perseguido ya en 68 durante esta campaña antisemita, varios intelectuales, escritores, comienzan primero a defender a los obreros, abogados, y están pensando y siempre teniendo en la cabeza la revolución de los claveles. Por cierto, ahora vuelvo a esta memoria de mi madre. Mi madre me decía que era increíble los claveles, porque los claveles en Polonia era el símbolo, una flor que se entregaba a las mujeres el 8 de marzo. Entonces, ver soldados que no disparan al pueblo, como los nuestros, y ver las mujeres y ver esas flores, era una cosa rarísima que ellos no podían creer. Por cierto, cuando voy a volver otra vez al ejército y a los claveles, porque eso aparecerá. Entonces, en 76, Michnik, es esto, Michnik recuerda, en 2011 se organizó en Lisboa una conferencia con Mario Soares, para recordar un poco estos tiempos, y miraban con mucho interés COR, que ese antecedente de Solidarność, a la revolución de los claveles, los comunistas Cunial, porque se conocía esta entrevista de Oriana Fallaci. Y sí había mucho miedo de Otelo de Carvalho, y se miraba con esperanza a Mario Soares. Y Michnik dijo durante esta conferencia que había todo el tiempo discutíamos sobre la revolución portuguesa, el 76. Era constante objeto de nuestros debates. Teníamos miedo para que en Portugal no hubieran ganado las fuerzas de izquierda totalitaria, alguna coalición del Partido Comunista de Álvaro Cunial, con las fuerzas del ejército relacionadas con Otelo de Carvalho, que según nosotros estaban inspirados en las experiencias de Cuba y la dictadura de Fidel Castro. Entonces, en este ambiente donde yo vivía y trabajaba, pensando en la revolución de los claveles, siempre se sentía este miedo para que una dictadura no sustituyera a la otra, quizás igualmente opresiva. Teníamos miedo de esta repetición de una experiencia histórica, que los que destrozan la Bastille enseguida se vuelven a pensar cómo construir una nueva. El camino desde la destrucción de la Bastille hacia el terror jacobino. Esto formaba parte de este pensamiento nuestro en aquel entonces. Ya para terminar, cuando en los años 80 los de COR y otros intelectuales forman Solidarność. Solidarność dura 15 meses, hay ambiente de felicidad, 10 millones de personas se inscriben en Solidarność. En mi casa, mis padres pertenecen a Solidarność, mi casa era un punto de encuentros clandestinos de la oposición y de la fabricación de materiales. Una cosa muy interesante, tenemos toneladas de esos materiales, tenemos que, creo que mandar una parte al museo. Y entonces, otra vez se vuelve a hablar de la revolución y de varios temas, del papel de la Iglesia como mediador, que luego es otro tema, del ejército que apoya al pueblo, del pacto, de qué hacer, de la transición. ¿Qué pasa? Aplasta otra vez el ejército Solidarność. 13 de diciembre de 1981, general Jaruzelski anuncia la ley marcial, el estado de guerra. Yo lo descubrí en mi casa porque yo, muy pequeñita, iba a poner mis padres estaban dormidos, la tele para ver un cuento infantil, y vi un general en la tele. Y además detrás tenía algo que, parecía un cuervo, y ellos
fundaron un cierto comité de salvación nacional que se llamaba como Cuervo en Polonia. Y surge, bueno, obviamente arrestos, miles de personas arrestadas, mis padres lograron no ser arrestados, pero muchos amigos, otra vez violencia, otra vez miseria y otra vez vamos a perder casi 8 años antes de la mesa redonda. Pero surge entonces una canción de un bardo de la Solidarność que dice: y entonces ahora, bueno, para recordarlo bien, porque repite varias veces, esto no es Portugal. Comienza que, y aquí, eran los claveles, a ver, ¿cómo era? Ya sé. Pensando en esas intervenciones del Pacto de Varsovia, se dice, y no se necesitó ayuda del vecino porque canallas en casa tenemos suficientes. Está aquí un polaco contra un polaco, o sea, ejército. Esto no es Portugal, aquí no va a haber revolución de las flores. Bueno, dice las flores porque rimaba, pero eso que era, eso no es, eso era fundamental. Gracias. Gracias, Sara, por tu testigo, porque yo creo que haces referencia a aquello que ayer el embajador comentó de la importancia de la memoria y de la transmisión de esa memoria para no volver a caer en sociedades oscuras y que nos quitan la libertad, ¿no? Entonces, ese derecho que damos como adquirido es un derecho que hay que luchar continuamente por él. No es algo que puede estar permanentemente en nuestras vidas. Entonces, creo que ser testigo de esa memoria y transmisor de esa memoria, para los que éramos pequeños en la Revolución, para los que no habían todavía nacido y para las nuevas generaciones es fundamental, principalmente en sociedades actualmente extremadamente polarizadas, ¿no? Y eso es muy importante. Creo que tenemos unos minutos, podemos pasar al público. Sí, ¿no? tenemos unos cinco minutos, no mucho. No sé si hay alguna pregunta. Sí, mira, tenemos por aquí una mano levantada, 2 manos levantadas. Si hay alguna más, como tenemos poco tiempo, levantarla ahora o callar para siempre. Olá. Olá, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta que se calhar é um bocadinho óbvia, dirigida ao professor Giorgio. É que quando começou a sua comunicação, pareceu-me muito curioso, porque se calhar eu estava à espera de uma comunicação oposta. Ou seja, é claro o impacto agora, aos meus olhos e através da sua comunicação, o impacto de Portugal em Itália através desta revolução, ou a repercussão mediática, mas eu esperava o contrário, porque o 25 de Abril em Itália também existe, obviamente, não é? E aconteceu décadas antes de Portugal. Esse paralelismo, esta coincidência histórica é muito bela e parece-me que não existem assim muitos estudos que comparem as duas revoluções. E eu queria saber se conhece, se há assim algum artigo, algum livro que possa explicar esta coincidência, até porque a estratégia parece-me muito semelhante, até porque há uma canção de resistência também, mas gostava então de saber se há mais um estudo profundo entre Portugal e Itália neste 25 de Abril. Bom, posso falar em português? Digamos que até o Partido Comunista Italiano, até Berlinguer, nesse discurso de encerramento do Congresso, afirma que os dois 25 de abril são completamente diferentes, que é uma coincidência, digamos, de calendário.
Não há, que eu saiba, pelo menos estudos que comparem o 25 de Abril italiano, que é de décadas anterior, e o 25 de Abril português. Não posso trazer um livro. O que posso trazer é um testemunho pessoal, porque em abril tive a oportunidade de coincidir com a filha de Otello, que mora em Itália, num congresso dedicado aos 50 anos do 25 de Abril, também em Itália foi assinalado, e o que ela disse, mas eu não posso só dizer que é um testemunho pessoal da filha do Otello, que o pai disse que a data de 25 de abril de 74 foi escolhida por ser coincidente com o 25 de abril italiano. Ou seja, havia um desejo que houvesse uma coincidência, podia ser, eu não sei se calhar é algo para italiano ouvir, e os italianos gostarem e aplaudiram muito. Mas o que a filha do Otello disse é que o pai tinha decidido que a revolução ia ser 25 de abril, porque havia já uma revolução antifascista italiana que tinha essa data. Sí. Outra pergunta? Pues cuando la profesora Sara, me llamo Giuseppe, soy oyente italiano, y se me ha ocurrido cuando la profesora Sara hablaba del socialismo del voto humano, me acordé que el Partido Comunista Italiano era uno de los máximos exponentes en Europa de esta filosofía, llamámosla así. También había protagonizado rupturas con Moscú y condena hacia Moscú, por ejemplo en la época de Budapest, de los carros de combate. Además de esto, creo que, y lo pregunto en el sentido que me gustaría que lo confirmara o me desmintiera, la centralidad romana, italiana, hacia el oeste de Europa, terminaba en España. Con la dictadura de Franco, yo creo que Portugal casi se le había olvidado que existía, como también a buena parte del mundo. Quizás esto podría un poco explicar el retraso en ocuparse de lo que estaba ocurriendo verdaderamente en abril de 74. Y esto era un poco lo que quería decir. También en el 74 estábamos plenamente en los años de plomo. Teníamos un Partido Comunista Italiano con el 34% de resultado electoral explosivo, y creo que esto quizás tenía mucho que ver con la distracción de los comunistas italianos con respecto al abril de 74 en Portugal. Yo no soy un historiador del Partido Comunista Italiano. A mí me gustaría hablar solo de literatura portuguesa, pero intento responder porque para preparar las pocas palabras que dije, me intenté preparar de la mejor manera posible. El Partido Comunista Italiano desde finales de 60 acompaña con mucho interés la guerra colonial. O sea, el Partido Comunista Italiano no mira mucho a Portugal, aunque mira, pero lo que sí le interesa es lo que está pasando en Angola, en Cabo Verde y Mozambique. Y si miramos los 3 meses en l'Unità o en la revista como Rinascita, los pocos artículos que aparecen hablan de situación en África y muy poco de Portugal. Lo que sí es interesante es hablar que son años de plomo, no, de chumbo, de plomo, perdón, de piombo, porque el final de la película de Nanni Moretti, cuando él no se acuerda de los años, no se acuerda por qué íbamos a Portugal, había un coronel, eso yo creo que lo habíamos comentado antes, hay poca memoria. De hecho, la literatura italiana hasta los años finales de 90 y casi 2000 no habla de la revolución de los claveles. Yo he buscado si había algo, sí, hay Tabucchi que habla del salazarismo, afirma Pereira, Cabeza Perdida, pero no hay mucha presencia de la revolución de los claveles, y es la razón porque Nanni Moretti no se acuerda porque se iban a Portugal en esa película, porque de hecho en los años 80, los años 70 en Italia son traumáticos, son años de sangre, de extrema violencia política, lo que lleva en los años 80, sí hay un culto de la memoria, pero hay un deseo de
oblío, de olvido. Hay un deseo de olvido muy fuerte que acaba tragando también la revolución de los claveles, porque hace parte de una década de extrema violencia política. Yo creo que así lo interpreto, ese no acordarse por qué iba a Portugal, su generación. Hemos ya superado el tiempo. Voy solo a pedir permiso de medio minuto porque a Sara le gustaría solo decir dos cosas muy breves para no dejarlo en el tintero. Sí. Bueno, de Álvaro Cunha, que apoyó la ley marcial, porque no lo dije en 81 y la futura invasión soviética. Pero quiero decir una cosa muy importante. En 89 nosotros pensábamos que Europa ya va a ser unida. Mario Soares en esa conferencia en 2011 estaba preocupado por la división europea. Hubo un graffiti en el muro de Berlín cuando cayó. Ahora sí la guerra ha acabado. Y nosotros lo creíamos, 89 en Europa del Este, 91. Ahora con la guerra en Ucrania, para nosotros otra vez hay otra vez la guerra. Y para nosotros no va a haber la libertad sin Bielorrusia libre y sin Ucrania libre. Y tenemos que ganar esa guerra si queremos realmente que este legado de la libertad, de la revolución de los claveles y de la Solidarność, incluyendo a los pueblos que están luchando por su libertad. Y yo creo que es muy importante, hablando también de memoria, de lecturas, y de no usar, por ejemplo, cuando se habla de Maidán, no sé, expresiones como golpe de Estado. O sea, otra vez ver también a nosotros del lejano y tenebroso Occidente como unos europeos que necesitamos libertad. Creo que yo quiero agradecer a los dos ponentes que me han acompañado. Creo que ha sido muy interesante. Infelizmente el tiempo es escaso porque podríamos estar aquí mucho tiempo, pero creo que con lo que ambos han dicho es importante terminar con esa palabra libertad para que no tengamos que recordar diariamente el poema de Sofía Melbreiner por esa mañana que tanto deseábamos, que esperemos que sea siempre permanente y que no haya que volver a pensar en ello. Gracias. Muchas gracias. Es que